Hola a todos y a todas, vamos a ver en este video un tema muy relevante, introductorio, pero que nos va a servir para comprender más adelante lo que vamos a estudiar en Derecho Económico. Y me refiero al concepto de los agentes económicos. ¿Quiénes son? ¿Qué roles cumple? ¿Quiénes les integran? En términos generales, agentes económicos son las instituciones o personas que intervienen en la economía, que viven el problema económico de la escasez, es decir, tienen necesidades ilimitadas pero recursos limitados para satisfacerlas y tratan de resolver dicho problema con mayor o menor intensidad, ¿no es cierto? En términos generales, ¿quiénes son los agentes económicos? Son la empresa, el Estado y la familia. Familia o economía doméstica. En derecho económico es común hablar del término familia. En la ciencia económica se utiliza más bien el criterio de economía doméstica. Con respecto a la familia, no existe o no existía hasta el año 2019 una definición legal de qué debemos entender por familia. Sí, sin duda que hay referencias muy relevantes. De hecho, una de las referencias más importantes está en la Constitución Política de la República. En el artículo primero, inciso segundo, se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se establece que es deber del Estado, ¿no es cierto?, protegerla y propender a su fortalecimiento. La falta de una concepción legal ha llevado a que surjan, digamos, dos grandes formas de entenderlas, dos grandes criterios, uno restringido y uno amplio. En los criterios restringidos encontraríamos aquellas concepciones que ven a la familia como un grupo de personas unidas por vínculo de parentesco, de matrimonio o adopción. Y en un criterio amplio, en cambio, se utilizan otro tipo de criterios, por ejemplo, otro tipo de pensamientos, por ejemplo, el grupo de personas que vive bajo un mismo techo, o que dependen de una misma persona, o que tienen algún cierto grado de afectividad que les lleva a estar unidos y a ser consideradas como grupo. Normalmente uno hace referencia al artículo 815 del Código Civil, que nos señala expresamente una composición amplia del concepto de familia, y pareciera ser que se acerca más a aquel criterio que señala que las personas que viven bajo un mismo techo van a ser comprendidas dentro de la idea de o la noción de familia. Pero, como señalaba el año 2019 a propósito de la creación de la nueva institucionalidad en materia de desarrollo social y familia, ¿no es cierto?, se establece un concepto legal señalando, reiterando más bien la idea que ya nos señala la Constitución en torno a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero luego expresa referencia a su composición, señalando en términos muy generales que son personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, ¿no es cierto?, en que existen relaciones de apoyo mutuo, ¿bien? Señala asimismo esta definición de la Ley 21.150 que se trata de personas que generalmente, no siempre, generalmente comparten un mismo hogar y que tienen lazos de protección, cuidado y asistencia, sustento entre cada uno de ellos. Desde un punto de vista económico, la familia es un agente económico de tremenda relevancia, principalmente por dos dimensiones a las que me voy a referir. La primera de ellas es en cuanto al consumo, al ahorro y a la inversión. Bien, esta trilogía muy importante, concatenada, la vamos a estudiar cuando hablemos de cuentas nacionales en macroeconomía, ¿no es cierto? Pues la familia toma decisiones relevantes en materia de consumo, en materia de ahorro e en materia de inversión. ¿Bien? Claramente con mayor intensidad en la primera de esas actividades, el consumo. La familia recibe una cierta cantidad de ingresos que debe utilizar o que va a utilizar en la satisfacción de sus necesidades. Es decir, bueno, y esto lo va a alcanzar a través de actos de consumo, contratación de servicios, es decir, saliendo al mercado, ¿no es cierto?, a buscar aquellos bienes, aquellos servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. La otra actividad es el ahorro. Si es que la familia tiene una cantidad de ingresos suficiente para satisfacer sus necesidades y queda un saldo disponible de ese ingreso, es muy probable que la familia opte por el ahorro, y el ahorro luego es un elemento esencial en el mercado financiero, tal vez el elemento base del funcionamiento de todo el mercado financiero, por ahí de que sea tan relevante la decisión de la familia. Y también en cuanto a inversión, si bien la familia también puede invertir, también lo hace sin duda que en una menor medida de la inversión que hace el otro agente económico, los otros agentes económicos, tanto la empresa como el Estado. Entonces, en síntesis, la primera dimensión de relevancia de la familia para la actividad económica guarda relación con las decisiones que toma en materia de consumo, en materia de ahorro y materia de inversión. La otra dimensión muy relevante
o implicancia de la familia en la actividad económica guarda relación con un flujo que se denomina el flujo circular de la economía o el flujo, digamos, monetario, ¿no es cierto?, que vincula estrechamente a el agente económico familia o economía doméstica con el agente económico empresa principalmente. El Estado también tiene participación, pero es más bien marginal. La familia entonces aporta con sus miembros al trabajo que contrata la empresa para funcionar, para producir, ¿no es cierto?, para generar utilidades. Probablemente va a requerir de personas que trabajen en esa empresa y puedan desarrollar sus fines, puedan ayudar al empresario o la empresaria a desarrollar sus fines. Entonces la familia aporta con sus miembros a ese trabajo. La empresa por ese trabajo va a pagar una remuneración, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando del trabajo. El trabajo del ser humano es remunerado. La empresa entonces paga una remuneración a la familia y, como vemos, se va generando ya este flujo circular en la economía. Esa remuneración constituye uno de los ingresos que tiene la familia. Ingreso, por tanto, que va a ser utilizado para consumir, ahorrar o invertir. ¿Bien? Para satisfacer sus necesidades al final del día. ¿Y de dónde va a satisfacer sus necesidades? Principalmente del agente económico empresa. ¿Bien? Entonces, el ingreso que recibió la familia por el trabajo de sus miembros, luego va a volver convertido, digamos, en el pago del precio hacia la empresa para comprar, adquirir bienes y servicios. ¿Bien? Que produce, por cierto, esta empresa. La empresa entonces recibe una contraprestación y entrega a la familia, entrega a la economía doméstica los bienes, los servicios que son su objeto, que produce. Por tanto, las decisiones que tome la familia, la economía doméstica, sin duda que van a tener una implicancia, van a tener una afectación en el otro agente económico empresa, y las decisiones, por cierto, que tome la empresa también van a tener un impacto significativo en la familia. Y de ahí que hablemos de esto flujo circular de la economía o también denominado flujo monetario. ¿Y el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, el Estado también tiene mucha injerencia en este flujo circular. De partida, el Estado podría ser quien contrate a los miembros de la familia. El Estado también podría ser quien preste servicios o genere bienes, si hablamos de las hipótesis de Estado empresario, pero principalmente el Estado participa en toda la carga impositiva que tanto la familia como las empresas tienen sobre sus hombros. Bien, el Estado va a tratar de buscar sus recursos, sus ingresos, ¿no es cierto?, obteniendo una cantidad de dinero de las rentas que vayan generando tanto la familia como la empresa. Y eso nos lleva entonces al segundo agente económico empresa. En términos económicos pudiésemos decir que la empresa es una unidad económica productora de bienes y servicios, pero por cierto no debemos olvidar que la empresa cumple otras funciones, ¿no es cierto? Y su actividad va mucho más allá de la sola producción. Esa es la perspectiva económica. Y el rol que cumple la empresa es que orquesta a los factores productivos, ¿no es cierto? Maneja, dirige, organiza una serie de elementos denominados factores productivos para alcanzar sus fines, para producir los bienes que pretende producir, para prestar los servicios que pretende prestar, para maximizar al final del día sus utilidades, su riesgo y convertirlo, ¿no es cierto?, en una ganancia. Las empresas pueden tener distintas clasificaciones, existen empresas extranjeras o nacionales, dependiendo de la nacionalidad de sus propietarios. Dependiendo también de ello, podríamos encontrar empresas públicas, privadas o mixtas, principalmente de la injerencia que pueda tener el Estado en la, digamos, dirección de una empresa, en mayor o menor medida, pública o mixta, y también pueden ser categorizadas de acuerdo a la cantidad de personas que la constituyen. Una empresa puede ser individual, una empresa puede ser colectiva, cuando hay más de una persona a la cabeza. Las empresas también, de acuerdo a su envergadura, pueden ser reconocidas como micro, pequeña o mediana empresa, una terminología que es muy utilizada hoy en día. Pero lo relevante desde el punto de vista económico es cómo la empresa va a orquestar a los distintos factores productivos. Bien, esto lo hace obviamente con el objeto de generar un producto, de poder prestar un servicio y obtener al final del día un beneficio económico por dicha actividad. Ahora, uno esperaría que la empresa no tan solo se ocupe de los aspectos económicos, de los objetivos económicos, sino que también la empresa debiese asumir una función social relevante, como señalé en
en su vinculación con el agente económico familia y en cuanto al flujo circular de la economía. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos principalmente, si bien existen otros, los más representativos son 4. El trabajo, el capital, las materias primas y la tecnología. Vamos a ellos. El primero entonces es el trabajo. El trabajo es la actividad productiva del ser humano. ¿Bien? La actividad productiva del ser humano. Para que sea considerado trabajo desde un punto de vista económico es necesario que este sea o que se trate de una actividad remunerada, ¿vale? Se requiere la remuneración para considerar esta actividad productiva del ser humano como un trabajo propiamente tal. El segundo factor productivo son los recursos naturales, es decir, todos aquellos materias, todos aquellos recursos, aquellos bienes, elementos de la naturaleza, inclusive que utiliza la empresa para producir los bienes, para prestar los servicios que se encuentran dentro de su objeto. Los recursos productivos, por ejemplo, vamos a encontrar el agua, los minerales, la madera, etc. El tercer factor productivo es el capital. Bien, el capital se encuentra conformado o constituido por todos los recursos materiales y financieros que incorpora la empresa para la producción de bienes o para la prestación de un servicio. Bien, no se trata de aquello que la empresa va a transformar propiamente tal en un bien final, en un bien que luego va a ser de consumo probablemente, sino que en aquellos bienes que permiten esa transformación. Por ejemplo, la fábrica, la maquinaria, ¿no es cierto? Los equipos, todo aquel capital que está destinado a la producción, a la producción de bienes, a la prestación de servicios. Y no solamente se refiere a capital material, sino que también al capital financiero que pueda emplear la empresa para desarrollar sus actividades. Y por último, como factor productivo encontramos a la tecnología, entendiéndola como un conjunto de herramientas, como un conjunto de conocimientos que científicamente ordenados van a permitir alcanzar una mejora, una situación de mayor eficiencia en la creación, diseño, producción, distribución de bienes y servicios. Bien, y con eso entonces, en esta eficiencia pretendida por la empresa, ¿no es cierto?, va a lograr una mejor maximización de sus utilidades. El tercer agente económico es el Estado, ¿no es cierto? El Estado, digamos, según la visión que tiene el profesor Ruiz Tagle, va a ser la nación políticamente organizada, ¿no es cierto? La nación políticamente organizada. Y el Estado, en términos muy generales, sin duda que tiene injerencia en la actividad económica de los países, pero tratando de ser maximalista en la explicación, diríamos que existen 3 circunstancias en las cuales el Estado tiene un rol relevante como agente económico. Bien, el primero de ellos es cuando el Estado consume. Bien, el Estado también es un agente consumidor, al igual que la empresa, al igual que la economía doméstica. Cuando el Estado participa del mercado, pero adquiriendo bienes, es considerado también un agente económico. En segundo lugar, cuando el Estado lo que hace es contratar servicios, ¿ya? Muchas veces el Estado requiere que el mercado le entregue servicios que personas jurídicas o naturales le presten servicios al Estado para alcanzar sus fines. Y la tercera situación es cuando el Estado actúa derechamente como agente productor, bien, en la medida que produce bienes o que presta servicios para el mercado, para los otros agentes económicos. Aquí es donde cabe la hipótesis del Estado empresario que vamos a estudiar en su oportunidad. Estos son los aspectos principales que debemos tener en cuenta al momento de hablar de agentes económicos y que nos van a servir mucho para comprender lo que vamos a ver en las próximas clases. Hasta pronto.